Hay una cosa que nadie te dijo sobre el éxito. No se trata de talento, ni de suerte. Es una guerra silenciosa que peleas contigo mismo. Cada mañana, cuando nadie te ve, Napoleon Hill no empezó siendo sabio, ni rico, ni respetado. Era un periodista más. Uno que aceptó entrevistar a un hombre que cambiaría su vida, y la de millones más. Ese hombre era Andrew Carnegie, multimillonario, imparable. Y le hizo una propuesta brutal. Te daré acceso a los hombres más exitosos del mundo, pero no te pagaré un centavo. Hill dudó. Por dentro temblaba. Tenía cuentas que pagar, pero en su cabeza algo hizo clic. Él no quería dinero. Quería entender por qué algunos prosperaban y otros no, sin importar cuánto lo intentaran. Lo que siguió no fue fácil. 20 años, entrevistando a los hombres más poderosos del mundo. Ford, Edison, Rockefeller, y descubrió algo que nadie estaba diciendo en voz alta. Todos ellos, sin excepción, tenían una mentalidad que el sistema nunca te enseñará. Una forma de pensar que convertía cada obstáculo en gasolina. Y no era algo místico. No era motivación. Era una combinación de deseo ardiente, propósito definido y una obsesión casi peligrosa por avanzar. Hill lo llamó así. El que espera a tener garantías nunca actuará. Y no lo dijo con arrogancia. Lo dijo porque lo vivió. Porque nadie va a empujarte. Nadie va a salvarte. Y nadie va a tomarte en serio. Hasta que tú lo hagas primero. Reflexiona esto. ¿Cuántas veces supiste lo que tenías que hacer, pero lo postergaste por miedo a hacerlo mal? No fue el mundo. Fuiste tú. Y eso es la mejor noticia. El día que te tomas en serio es el día que todo comienza a moverse. No por fuera, sino por dentro. En esa parte tuya que ya está harta de esperar, de justificarse, de ser esclava de la duda. Napoleon Hill lo descubrió temprano. El cambio no llega con ideas nuevas. Llega con decisiones innegociables. Actuar cuando no es cómodo. Persistir cuando es aburrido. Seguir cuando nadie te aplaude. La gente no fracasa por falta de talento. Fracasa porque espera que algo la empuje. Pero los que prosperan después de los 40 son los que ya no esperan. Los que toman el volante aunque el camino esté oscuro. Cada excusa que usas es una piedra en tu camino. Y cada día que no haces lo que sabes que debes hacer, estás robándote a ti mismo. Hill decía, la derrota es una señal temporal, no una sentencia, pero solo lo es si tú decides volver a intentar. Y si ya fallaste 100 veces, tienes 100 lecciones más que otros. Pero solo sirven si las usas. Nadie te detiene tanto como tu voz interna. Esa que te susurra, no eres suficiente. No es tu momento. Ya es tarde pero no es tu voz. Es un eco del miedo. Un programa viejo que puedes reescribir. Hill lo llamó autosugestión. El arte de repetirte algo hasta que lo crees. Y cuando lo crees, tu mundo cambia para ajustarse a esa nueva realidad. No necesitas un milagro. Necesitas disciplina mental. Palabras que reemplacen a tus dudas, una rutina que alimente tu fuego y la firmeza de alguien que ya no negocia con su destino. El mundo te empuja a copiar modelos de éxito, pero Hill dijo algo distinto. El éxito es la realización progresiva de un propósito personal. No es comparación, es evolución. Y ese propósito puede nacer hoy. A los 20, a los 45, a los 60, cuando decides que ya no vas a ignorar tu voz interna. Nadie vino a darte permiso, ya lo tienes. Tu historia no se acabó. Recién empieza. No necesitas más cursos, ni más libros, ni más excusas envueltas en perfección. Solo necesitas decidir que este es el momento y actuar como si ya fueras esa persona que admiras. Porque ya lo eres. Solo que aún no lo has demostrado. Tu vida puede ser diferente en 6 meses. Si hoy haces lo que ayer evitaste. Si hoy eliges fe en vez de miedo. Si hoy decides no postergarte más, porque cada decisión que tomas hoy está construyendo tu futuro en silencio. Y un día, el mundo verá lo que tú empezaste en secreto, cuando nadie creía. Cuando tú empezabas a creer,
Recuerda esto, no estás tarde. No estás roto. Solo estás a un pensamiento de transformar tu historia. Haz que este video no sea inspiración momentánea, sino el punto exacto donde tu nueva versión comenzó. Si este mensaje encendió algo en ti, imagina lo que viene. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de transformación. Tu crecimiento apenas comienza.